Mi padrastro usaba mi cuenta de redes sociales para acosar a los hijos de sus excompañeros del colegio, pero ahora subimos el video de su arresto a mi propia cuenta. Tengo 17 años y mi vida en el colegio ya era suficientemente complicada sin que mi padrastro decidiera cometer varios delitos haciéndose pasar por mí, lo cual solo añadía una nueva capa de complejidad al asunto. No sé si existe una edad en la que el colegio deja de sentirse pesado, pero yo todavía no llego a esa etapa. Ya tenía que lidiar con exámenes, grupos de amigos raros, gente que se cree famosa porque tiene 3000 seguidores, y profesores que dicen esto te servirá en la vida antes de explicar algo que claramente no va a servir para nada. Así que sinceramente no necesitaba que un adulto con demasiadas inseguridades usara mi cuenta para acosar a otros adolescentes. Creo que, lamentablemente, esto es un nuevo nivel de fracaso humano, porque no se puede caer tan bajo. También quiero aclarar algo desde el principio. No me agrada mi padrastro. No es esta situación la que provoca ese rechazo. Es que mi padrastro es, de por sí, una persona desagradable. Si él fuera el último adulto disponible para firmar un permiso escolar, probablemente intentaría entrenar a una ardilla para que sostuviera el bolígrafo antes de pedírselo a él, pero tampoco estoy feliz con mi madre. Ella siempre supo cómo se comportaba él conmigo y no hizo nada útil al respecto. Siempre tiene una excusa para defenderlo y para no admitir que se equivocó al elegirlo como esposo. No hay forma de defenderla como madre en esto. Simplemente fue una mala madre en este aspecto, y no voy a esforzarme en hacerla ver mejor de lo que actuó. Algunas cosas molestas de mi padrastro tienen que ver con su forma de ser. Él tiene una idea y todos en la casa debemos seguirla, porque obviamente él es una persona muy capaz e inteligente que nunca se equivoca. Al menos así sucede en sus propios sueños. Por ejemplo, si una semana decidía volverse vegetariano, todos teníamos que volvernos vegetarianos. Si la semana siguiente decidía que comer solo pescado era lo más saludable, de pronto toda la casa olía como un muelle triste. Decía que tenía argumentos sólidos, pero sus argumentos sólidos normalmente eran un video de Facebook hecho por un tipo con lentes de sol dentro de su carro diciendo que el brócoli te iba a hacer rico. Otra vez nos obligó a hacer un viaje familiar a un pueblo pequeño, porque de ahí había salido una banda que solo él conocía. Pasamos 4 días en ese lugar. Lo único que había para ver era una placa en un parque, y mi padrastro fue a verla 3 veces, como si la placa cambiara de un día para otro. Todavía me pregunto si tiene alguna lesión cerebral sin diagnosticar, porque ser así de absurdo todos los días debe requerir esfuerzo incluso sin medio cerebro. Pero nada de eso fue lo peor. El contexto importante es que vivo con mi padre y con mi madre en semanas alternas. Ese ha sido el arreglo desde que se divorciaron. Yo tenía 11 años cuando pasó, así que puede que recuerde las cosas más bonitas de lo que realmente fueron, pero para mí el divorcio fue bastante tranquilo. Mi padre no suele hablar mal de mi madre. Mi madre, en cambio, sí habla mal de mi padre, especialmente desde que él empezó a salir con alguien 2 años después del divorcio. Mi padre todavía no se ha casado con mi futura madrastra, pero planean hacerlo pronto. Mi madre consiguió novio poco después de que mi padre empezara a salir con su pareja, y se casó con él en menos de un año. La diferencia entre las dos casas es absurda. En la casa de mi padre hay reglas, pero reglas normales: no dejar platos sucios en el cuarto, avisar si salgo a hacer las tareas, básicamente cosas típicas de cualquier adolescente. En la casa de mi madre, las reglas parecen escritas por alguien que quiere comprar mi cariño, pero también guardar el recibo por si necesita devolverlo. Un ejemplo importante: mi madre me regaló una laptop. En teoría era un regalo para mí, para hacer tareas y trabajos del colegio, pero solo podía usarla cuando estaba en su casa. Cuando me tocaba ir a la casa de mi padre, la laptop tenía que quedarse ahí. Según ella, era porque la había comprado para que la usara en su casa. Incluso me dijo que si necesitaba usarla para algún trabajo durante la semana que estaba con mi padre, podía simplemente volver a su casa a buscarla. Eso no es un regalo,
Es una herramienta para que la quiera más a ella. Mi madre también tenía la contraseña de la laptop. No me encanta, pero entiendo parte de la razón. Mis dos padres creen que todavía soy demasiado joven para tener privacidad absoluta en Internet. Eso empezó especialmente después de que una chica de mi colegio recibiera mensajes durante mucho tiempo de un hombre mayor, y sus padres no se dieron cuenta hasta que ya era demasiado tarde, porque nunca revisaban nada. Así que sí, entiendo que haya cierta supervisión. El problema es que una cosa es que tus padres tengan acceso para protegerte, y otra muy distinta es que tu padrastro use ese mismo acceso para hacer lo que hizo. Hace algunas semanas empecé a notar que la gente en el colegio me trataba raro. Al principio pensé que era lo normal. El colegio siempre tiene temporadas donde alguien decide odiarte por razones que ni vale la pena preguntar, pero esto era diferente. Había miradas, susurros, gente que antes me saludaba y de pronto me evitaba. Otros me miraban como si hubiera lastimado a alguien y lo hubiera disfrutado. Después una chica me enfrentó. Me dijo que dejara de meterme con su familia, que si era tan valiente para escribir esas cosas por redes sociales, también podía decírmelas en la cara. Yo no entendía absolutamente nada y le dije que no sabía de qué estaba hablando. Ella me miró como si yo fuera la mentirosa más obvia del mundo y se fue. Cuando llegué a casa, revisé mis redes desde la laptop. No encontré mensajes enviados ni conversaciones raras con esa chica, solo con mis amigos de siempre. Lo único que encontré fue que ella me tenía bloqueada, aunque ni siquiera fuéramos amigas. Empecé a pensar que alguien estaba usando mi cuenta y cambié la contraseña, pero luego recordé algo. La contraseña quedaba guardada en la laptop, y la laptop se quedaba en casa de mi madre cuando yo estaba con mi padre. Así que aunque cambiara la contraseña, cualquiera con acceso a esa computadora podía volver a entrar cuando yo no estaba usándola. Decidí instalar un programa de monitoreo en la laptop. Básicamente podía ver la actividad cuando yo no estaba presente, y como la laptop se quedaba en casa de mi madre durante mi semana con mi padre, era la forma más sencilla de saber si alguien estaba tocando mis cosas. Como era de esperarse, alguien usó la laptop cuando yo no estaba. Entró a mi cuenta y le envió mensajes horribles a una chica sobre su familia. No eran insultos normales de adolescentes, como tu chaqueta es fea o tus amigos son unos perdedores. Eran cosas personales, diseñadas específicamente para lastimarla, relacionadas con sus padres. Sentí una mezcla de asco y pánico, porque aunque yo no había escrito nada de eso, sabía que se había usado mi cuenta para hacerlo. Y en el colegio la gente no siempre espera escuchar explicaciones antes de decidir que eres basura. Busqué a la chica al día siguiente y le dije que necesitábamos hablar. No quería escucharme, lo cual era bastante lógico. Si alguien me hubiera escrito cosas horribles sobre mi familia, yo tampoco estaría emocionada por sentarme a conversar con esa persona. Pero le dije que podía probar que yo estaba en la casa de mi padre cuando se enviaron esos mensajes, y que mi laptop estaba en la casa de mi madre en ese momento. No me creyó al principio, pero luego empezamos a hablar más y ahí apareció una pieza muy importante. Mi padrastro había ido al mismo colegio que sus padres. No solo eso, según lo que ella sabía, mi padrastro no era amigo de ellos porque lo consideraban una mala persona. No sabía todos los detalles de por qué pensaban eso, pero tampoco necesitaba pruebas para confirmar que ese título se lo había ganado. Cuando la chica le contó a sus padres lo que yo le había dicho, ellos empezaron a hablar con otros padres. Resultó que los mensajes no eran solo contra su familia. Otros compañeros también habían recibido mensajes raros desde mi cuenta o desde cuentas vinculadas. Algunos me habían tratado mal últimamente por eso, otros no me habían dicho nada directamente, y como mi padrastro borraba las conversaciones después de enviarlas, no estaba segura de cuántas personas habían sido afectadas en total. Los padres de la primera chica fueron los primeros en tomárselo en serio. Querían presentar una denuncia por acoso contra mi padrastro, con el agravante de que había usado la cuenta de una menor para acosar a otros menores. También empezaron a buscar si había más víctimas,
basándose en quienes habían sido excompañeros de mi padrastro y con quienes había tenido conflictos en el pasado, porque claramente esto no era al azar. Yo estoy ayudando como puedo. Intento hablar con compañeros que han estado raros conmigo, aunque muchos no quieren escucharme, pero esta chica, que ahora cree que yo no fui, está ayudando a explicar lo que pasó. Al menos a ella sí la escuchan. Y lo más importante, los padres también están escuchando, así que se está organizando algo así como un grupo de padres furiosos contra mi padrastro. Mi padre sabe todo, no iba a ocultarle algo tan importante. Está furioso de una forma que no puedo explicar con palabras, pero le pedí que no le dijera nada a mi madre todavía, porque eso podría arruinar cualquier posibilidad de denuncia si mi padrastro se entera de que varias personas ya saben lo que está haciendo. Por ahora, mi padrastro sigue creyendo que es un genio vengándose de adultos a través de sus hijos. Mi padre prometió que si mi madre tiene algo que ver con esto, va a solicitar la custodia completa. Y si no tiene nada que ver, quizás también por negligencia. Pronto cumpliré 18 años, así que también podré decidir legalmente con quién vivo. Y sorpresa, no quiero vivir en la casa donde mi padrastro usa mi cuenta para acosar gente mientras mi madre seguramente ya tiene una excusa preparada. No sé todavía qué va a pasar, pero sí sé que esto ya no es solo un problema mío. Hay más personas afectadas, hay padres involucrados, hay pruebas, y mi padrastro tal vez está por descubrir que no se puede revivir tu época de acosador escolar en versión digital. El video del arresto, las pruebas reunidas y la condena final de mi padrastro vinieron después de varias semanas tensas, en las que tuve que coordinar mi seguridad con un grupo de padres furiosos, un abogado y mi propio padre intentando no perder la cabeza. Pasó algo de tiempo desde mi última actualización, pero ya hay novedades importantes. Los padres de las víctimas contrataron a un abogado y otros se fueron sumando al caso. No puedo contar demasiados detalles porque todavía estaban armando todo, pero la cantidad de pruebas que se estaba acumulando era considerable. Yo seguía ayudando a recolectar evidencia, aunque en mi cuenta todo aparecía borrado y solo quedaba el registro del programa de monitoreo. Eso ayudaba, porque mi padrastro seguía usando la laptop sin saber que estaba siendo vigilado. Mi padre seguía mordiéndose la lengua para no hacer algo impulsivo. Le pedí que cuando me recogiera en casa de mi madre no bajara del carro, que solo me esperara ahí. Mi padre puede ser bastante impulsivo cuando algo le molesta, y esto no solo le molestaba, lo estaba volviendo loco. Pero yo no era la única afectada, también había compañeros de mi colegio y sus familias de por medio. Si mi padre decidía jugar al héroe enojado, podía arruinar una investigación que iba mucho más allá de mí. Así que establecimos una regla: él espera en el carro, yo salgo rápido, y nadie grita por la ventana aunque las ganas no faltaran. También puedo contar ahora por qué tantos padres odiaban a mi padrastro desde antes de todo esto. La razón es que cuando él estaba en el colegio, era una especie de acosador escolar. Hacía la vida imposible a varios compañeros, los molestaba, los humillaba, empujaba a cualquiera que pensara que no podía responderle, hasta que un día todos se cansaron. Según contaron varios padres, se reunieron entre varios y básicamente le dieron una golpiza en grupo. No estoy diciendo que eso estuviera bien, pero tampoco voy a fingir que no me alegra un poco. Le dolió en el cuerpo, pero sobre todo en el orgullo. Los denunció en el colegio, porque aparentemente alguien puede pasarse años arruinándole la vida a otros, pero si un día recibe una respuesta, de pronto es la víctima que necesita ayuda. Terminó con una costilla rota y la cara hinchada por semanas. No había cámaras en todos lados en esa época, así que nadie pudo probar quiénes habían sido exactamente. Una verdadera lástima para él. Después de eso dejó de molestarlos y todos estuvieron mejor. Todos menos él, aparentemente, porque ahora parece que decidió desquitarse con los hijos de esas mismas personas. No todas las víctimas tenían mi edad, algunos eran menores, otros un poco mayores, pero todos recibieron variantes de mensajes horribles desde mi cuenta o usando información que parecía salir de mí. Cosas sobre sus padres,
que una madre engañaba al padre, que un padre era homosexual, acusaciones falsas de abuso y muchas cosas más. No eran bromas, eran cosas diseñadas para romper algo en la cabeza de un adolescente. Y lo peor es que si yo no hubiera insistido en revisar mi laptop y buscar pruebas, probablemente todos habrían seguido creyendo que era yo. Mi padrastro me puso en medio porque soy menor de edad legalmente todavía, porque soy su hijastra y porque era fácil culparme a mí. Si alguien sospechaba algo, él podía simplemente decir que era drama adolescente y lavarse las manos. Los padres de las víctimas me avisaron que me dirían antes de presentar formalmente la denuncia, especialmente si ese día me tocaba estar en casa de mi madre. No querían que estuviera ahí si la situación se complicaba. Agradecí mucho eso, aunque también odiaba que mi vida hubiera llegado a un punto donde varios adultos tenían que coordinar mi seguridad, porque mi padrastro nunca superó el colegio. Mi padrastro fue arrestado hace poco. Sí, tengo video. No lo voy a mostrar por privacidad, pero hice algo con él, algo que se sintió bastante bien. Las cosas se pusieron tensas por varias razones. Primero, los padres me avisaron que ya habían presentado la denuncia y que probablemente la policía iría ese mismo día. Justo me tocaba volver del colegio a casa de mi madre, así que inventé una excusa para llegar más tarde. Me reuní con mi padre y fuimos juntos hacia la casa, donde muchos de los padres afectados ya se habían reunido afuera. Cuando llegamos, la policía ya estaba dentro hablando con mi madre y mi padrastro. Había un cordón policial para mantener controlada la zona y sacar al sospechoso sin incidentes. Digo sin incidentes porque había varios padres afuera que claramente estaban calculando cuántos segundos tardarían en cruzar la cinta antes de que un oficial los detuviera. No exagero, estaban furiosos, gritando cosas hacia la casa. No solo por lo que había hecho ahora, sino porque muchos ya lo conocían desde el colegio. Para ellos, esto era descubrir que el mismo tipo que los atormentó de jóvenes había decidido continuar la tradición con sus propios hijos. Lo sacaron esposado. Creo que las esposas no eran realmente necesarias. Él no se estaba resistiendo, pero sacarlo sin ellas frente a una multitud de padres furiosos probablemente habría parecido que solo lo llevaban a conversar, y eso hubiera puesto las cosas todavía peor. Cuando lo sacaron empezaron los gritos. Algunos le decían cobarde, otros le recordaban la golpiza del colegio y le pedían a la policía que los dejara solos con él un minuto. Hubo un momento en que 2 personas intentaron cruzar la cinta, pero los oficiales los frenaron a tiempo. Por eso tuvieron que subirlo rápido a la patrulla antes de que todo se saliera completamente de control. Yo grabé todo desde el carro de mi padre. Después de que se lo llevaron, mi madre salió de la casa. Varios padres comenzaron a gritarle, preguntándole por qué había dejado que su esposo le hiciera esto a sus hijos. Ella se quebró ahí mismo y volvió a entrar, cerrando las cortinas para que nadie pudiera ver hacia adentro. La gente se quedó casi 1 hora más después de que se llevaron a mi padrastro. Mi padre y yo nos fuimos directo a su casa. Bueno, primero él entró a recoger mis cosas, no me dejó entrar a mí. Me dijo que se encargaría él. Me quedé en el carro, bajé un poco la ventana y alcancé a escuchar gritos desde dentro, aunque no entendía bien qué se decían. Mi padre tampoco quiso contarme exactamente qué pasó ahí. Solo volvió con mis cosas, cerró la puerta del carro y dijo, «No vuelves a dormir ahí. Ahora estamos hablando con un abogado sobre pedir la custodia completa, o simplemente esperar a que yo cumpla la mayoría de edad para decidir por mi cuenta». Yo preferiría no regresar a esa casa nunca, ni aunque mi padrastro ya no viva ahí. Mi madre no escribió esos mensajes, hasta donde sabemos, pero dejó que ese hombre estuviera en mi vida, cerca de mis cosas, con acceso a mi laptop. También puedo contar algo más ahora. Mi padrastro escribía muy tarde por la noche, casi siempre a las 2 de la mañana. Supongo que para asegurarse de que yo no entrara a mi cuenta justo cuando él enviaba los mensajes. Una estrategia bastante inteligente, si ignoramos la parte donde usaba una computadora que registraba toda su actividad y atacaba a personas cuyos padres todavía lo odiaban desde el colegio. Subí el video del arresto a mi propia cuenta.
Sí, la misma cuenta que él había usado. No incluí información privada de ninguna otra víctima, solo el video de él saliendo esposado, con una descripción simple. Este es el adulto que usaba mi cuenta para acosar a compañeros de mi colegio. No sé cuánto tiempo seguirá ahí. Tal vez mi padre me pida bajarlo si el abogado cree que puede afectar el caso. Pero por ahora sigue publicado y no voy a fingir que no se siente bien. Estoy recibiendo comentarios de apoyo de gente del colegio con la que nunca había hablado antes. Actualización final. Pasó bastante tiempo, pero ya puedo contar algo definitivo. Mi padrastro fue encontrado culpable de varios delitos. Algunos cargos fueron más graves que otros, pero al final recibió casi 3 años de prisión. No voy a fingir que me parece demasiado, para mí está bastante bien. Los cargos fueron serios porque involucraron a varios menores. Dijo cosas horribles, incluyendo acusaciones falsas sobre abuso, infidelidades, orientación sexual y secretos familiares. También hubo cargos por hacerse pasar por otra persona usando mi cuenta. No sabía que tenía antecedentes hasta que se hicieron públicos durante el juicio. Tenía antecedentes por agredir a alguien afuera de un bar y por acoso a una mujer. Según él, eso no pasó como se contó. Según yo, los hombres como él siempre dicen eso. No he vuelto a vivir con mi madre. Después de la denuncia, ella intentó que regresara, pero mi padre pidió la custodia de emergencia, y el juez entendió perfectamente la situación. Cuando cumplí la mayoría de edad legal, ya ni siquiera necesitaba pasar por un juez para decidir con quién vivir. He visto a mi madre un par de veces a la salida del colegio, pero no he querido hablar con ella. Hace aproximadamente 1 año que no tenemos una conversación real. Lo único que sé es que le pidió el divorcio a mi padrastro y que ahora está saliendo con otra persona. No lo conozco y no quiero conocerlo. Mi padre y mi ahora madrastra han sido muy buenos conmigo durante todo este proceso. Algunos compañeros se disculparon, otros simplemente dejaron de tratarme mal sin decir nada. La chica que me enfrentó al principio y yo estamos bien ahora. Me dijo que lamentaba haberme acusado tan rápido, y le dije que probablemente yo habría hecho lo mismo en su lugar. El video al menos sirvió para limpiar mi reputación. Ahora solo quiero volver a tener una vida normal en el colegio. No espero que haya muchas más actualizaciones sobre esto, y sinceramente espero que así sea.